El tema que nos convoca hoy, o que tenemos que desarrollar, son las combinaciones binarias y ternarias inorgánicas. Entonces, si tomaríamos la capacidad, sería realiza fórmulas y nomenclatura de las combinaciones binarias y ternarias. Empezamos definiendo lo que es una combinación química. Cuando un elemento químico se combina, es decir, reacciona con otro, se forma un compuesto químico, que puede ser binario si se combinan dos elementos, terciario si se combinan tres elementos y cuaternario si se combinan cuatro elementos. La forma de representar un compuesto es a través de una fórmula química. ¿Y qué es una fórmula química? Es aquella que indica la composición química de una sustancia, es decir, cuántos átomos de un elemento y de otro está dentro de esa fórmula. Esa es entonces la representación de una fórmula química. Ahora, la clasificación de los compuestos inorgánicos se hace de acuerdo a si son compuestos óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos, si son hidróxidos, ácidos, sales, etc. Pero nosotros, por una cuestión de practicidad y para poder fijar mejor los distintos compuestos, vamos a hacerlo de acuerdo al número de elementos que están reaccionando. Entonces, de ahí que vamos a empezar con los compuestos binarios. Los compuestos binarios pueden ser oxigenados si llevan oxígeno en su composición, no oxigenados si no llevan oxígeno en su composición. Entonces, empecemos con las combinaciones binarias oxigenadas. Definimos entonces los óxidos básicos como la reacción de un metal más el oxígeno. Entonces, escribimos el símbolo químico de un elemento metal, en este caso el metal potasio, que está en el primer grupo de la tabla periódica de los elementos, y el oxígeno. Combinación de un metal con oxígeno nos va a dar la fórmula del óxido básico. En la fórmula, acá se fijan ustedes que ya no tenemos que los elementos estén separados por el signo más, sino que se han unido los dos elementos. El potasio, que tiene número de oxidación 1 y el oxígeno 2, acá existe un intercambio de los estados de oxidación o de las valencias. Por ejemplo, el potasio le pasa al oxígeno su valencia y asimismo el oxígeno al potasio. Entonces acá se formó la fórmula molecular de este óxido básico. Potasio 2, oxígeno, que es el símbolo químico es O. Entonces la nomenclatura sería la nomenclatura tradicional y la moderna, que son las nomenclaturas científicas. La tradicional es la que nombra óxido, porque nuestro compuesto es óxido de potasio, que es el metal, y la moderna tiene dos nomenclaturas, una es la que se le atribuye a la nomenclatura Stock y la otra la sistemática, que vamos a ver más adelante. Con los metales se utiliza la nomenclatura Stock, entonces en este caso sería óxido de potasio. El elemento metal debe llevar su valencia dentro de un paréntesis escrito en número romano. En este caso, como el potasio es monovalente, no hay necesidad de escribir esa valencia, entonces coinciden la nomenclatura tradicional con la moderna, ambos son óxido de potasio. Vamos a tener en cuenta ahora un elemento que tiene dos valencias, como en el caso del plomo. Entonces, el plomo, al actuar con valencia 2 y al intercambiarse con el oxígeno su valencia, en la fórmula aparece PbO. Acá ya está el metal con el oxígeno, 2 es la valencia del oxígeno que le pasa al plomo, 2 es la valencia del plomo que le pasa también al oxígeno. Dijimos que estábamos reaccionando con la menor valencia del plomo. Acá da lugar a la simplificación y queda la fórmula química PbO, que en la nomenclatura tradicional se llama óxido plumboso. La terminación oso corresponde a que el metal está reaccionando con su menor valencia. En la moderna, en el Stock, acá vemos que ya el óxido de plomo, el plomo ya lleva su valencia dentro de un paréntesis escrita en número romano. La misma cosa sucede cuando el plomo está reaccionando con valencia 4. Al intercambiarse las valencias queda la fórmula Pb, que es el plomo, y el oxígeno 2. Debajo del oxígeno aparece un coeficiente 2.
La nomenclatura tradicional sería óxido plúmbico. Acá la ICO es la que está representando que el plomo estuvo reaccionando con su mayor valencia. La nomenclatura está óxido de plomo con valencia 4 dentro del paréntesis en número romano. En la nomenclatura moderna tenemos también la nomenclatura sistemática. Vamos a ver, a pesar de que acá no lo hemos utilizado. La nomenclatura sistemática es aquella que utiliza prefijos para designar los subíndices que aparecen debajo de cada elemento. Por ejemplo, al número 1 se le designa el prefijo mono, al 2 di, al 3 tri, al 4 tetra, al penta 5, al hexa 6 y al hepta 7, para indicar la cantidad de elementos que forman entonces el compuesto. El prefijo mono generalmente no se utiliza, excepto en el monóxido de carbono. Y ya como hemos visto, es más correcto utilizarlo, la nomenclatura sistemática, cuando estamos reaccionando un no metal, que generalmente con los óxidos ácidos, las sales binarias de dos no metales. Entonces con esto terminamos la primera combinación binaria, que son los óxidos básicos. Y ahora vamos a pasar a la segunda combinación binaria, que son los peróxidos. Continuamos entonces con la segunda combinación binaria, que son los peróxidos. Los peróxidos son óxidos más oxigenados, donde el oxígeno actúa con valencia 1. Se forma con los elementos metales de valencia 1 y 2, o sea, de número de oxidación 1 y número de oxidación 2. Para formularlo se escribe primero la fórmula del óxido y luego se le suma un oxígeno más. Entonces, acá tendríamos el óxido de sodio, que es sodio 2 oxígeno, al sumarle un átomo de oxígeno, y sumar me da sodio 2, oxígeno 2, que viene a ser el peróxido de sodio. El sodio, recordemos que es un elemento que está actuando con valencia 1. El calcio tiene el número de oxidación 2, acá tenemos el óxido de calcio, le sumamos un átomo de oxígeno y quedó calcio, oxígeno 2, que es el peróxido de calcio. Fíjense que acá nosotros no hemos simplificado los subíndices, porque en el peróxido se debe dejar así sin simplificar. Entonces, para nombrar, primero se escribe la palabra peróxido seguida del nombre del no metal. Entonces, peróxido de sodio en este caso, peróxido de calcio en el otro. Es un compuesto sencillito. Pasemos ahora a la tercera combinación oxigenada, que son los óxidos ácidos, llamados también anhídridos. ¿Cómo se forman los óxidos ácidos anhídridos? De la combinación de un no metal, que en este caso es un azufre, con el oxígeno. Entonces, al unirse estos elementos y combinarse, o sea, intercambiarse las valencias, queda la fórmula química SO2, que es el compuesto óxido ácido, que vamos a ver ahora mismo cómo se llama. Vimos que la tradicional, como empezábamos ya con el nombre, la tradicional recibe el nombre de anhídrido, y sulfuroso en este caso porque el azufre es un elemento que reacciona con dos valencias cuando está con el oxígeno, con valencia 4 y 6, en este caso con la menor valencia, por eso recibe la terminación oso. El azufre ya es un no metal, entonces la nomenclatura moderna que vamos a utilizar en este caso es la sistemática. Vean ustedes que debajo del oxígeno aparece un coeficiente 2, entonces lo designamos con el prefijo di. Entonces decimos dióxido de azufre. Cuando el azufre actúa con valencia 6, queda la fórmula de SO3, que en la nomenclatura tradicional tenemos anhídrido sulfúrico, el azufre y el oxígeno 3. En la sistemática, vean ustedes que tenemos acá un coeficiente 3, que habíamos visto que se le designaba el prefijo tri, entonces se diría trióxido de azufre. Acá se ve más claramente la nomenclatura sistemática, cómo es utilizada. Para los halógenos, por ejemplo, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, vemos que estos 4 elementos forman 4 tipos de anhídridos, dependiendo de las valencias con que reaccionan. Todas valencias impares, 1, 3, 5 y 7. Con valencia 1, en la nomenclatura tradicional, tiene un prefijo hipo y un sufijo oso. Si le tomáramos al cloro, esta es la fórmula química del cloro, cuando el cloro está reaccionando con valencia 1, entonces sería anhídrido hipocloroso en la tradicional y óxido de dicloro en la sistemática. Tomemos esta última
este último compuesto que lleva la valencia 7. Vemos que el oxígeno le pasó al cloro su valencia, que es 2, y el cloro al oxígeno, que es 7. En este caso lleva un prefijo que es per y un sufijo que es ico. Entonces sería anhídrido perclórico en la tradicional, y en la sistemática, como lleva 7, sería etóxido de di, porque lleva un 2 de dicloro. Entonces, las dos menores valencias, que son 1 y 3, llevaría la terminación oso, y el 5 y el 7 llevaría la terminación ico. Hay otros elementos no metales también que tienen un comportamiento especial, como en el caso del nitrógeno, que como lleva varias valencias, pero con valencia 3 y 5 forman hídridos, y con 1 y 2 son óxidos. El caso del cromo y del manganeso, que tienen comportamiento metálico y no metálico, entonces como metal reacciona con valencia 1 y 2, y como no metal con valencia 6. Es decir, el cromo daría óxido con las valencias 2 y 3 y daría anhídrido con valencia 6. En el caso del manganeso, daría óxido básico con la valencia 1, 3 y 4, y daría anhídrido con las valencias 6 y 7, que son los mayores valencias de este elemento. Entonces, con esto terminamos los compuestos binarios oxigenados. Pasemos ahora a los compuestos binarios no oxigenados. En este caso ya no vamos a tener la presencia del oxígeno en los compuestos. Empezamos con los hidruros. Los hidruros se obtienen de la reacción entre un metal con el hidrógeno. Esa es la forma, ¿verdad? Entonces tenemos el magnesio más el hidrógeno. La combinación o la unión de estos dos daría el compuesto llamado hidruro. El magnesio le pasa al hidrógeno su valencia, y la misma cosa sucede con el hidrógeno para el magnesio. ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional? Como nuestro compuesto es hidruro, sería hidruro de magnesio. La moderna, utilizamos la STOT porque estamos ante un metal, sería hidruro de magnesio. Recordemos siempre de que si el elemento metal está reaccionando con dos valencias, entonces sería oso e ico en la nomenclatura tradicional, y llevaría dentro del paréntesis su valencia en la nomenclatura STOT. Entonces terminamos ahora los compuestos binarios no oxigenados. El primer compuesto, que es el hidruro. Pasaremos enseguida al segundo compuesto binario no oxigenado. La segunda combinación binaria no oxigenada se llama ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos se forman de la reacción entre un no metal con el hidrógeno. Los no metales que forman los ácidos hidrácidos son todos aquellos que tienen valencia 1, como el flúor, el cloro, bromo y yodo, todos halógenos, y los que llevan valencia 2, que son el azufre, el selenio y el teluro. Tenemos dos ejemplos acá, uno de valencia 1 y otro de valencia 2. Entonces el flúor con el hidrógeno, intercambio de valencia, queda HF. Observen ustedes que el hidrógeno, símbolo químico es H y lleva siempre adelante. Todos los ácidos van a llevar siempre el hidrógeno por delante. La nomenclatura tradicional sería ácido con terminación hídrica, entonces sería ácido fluorhídrico. En el caso de la nomenclatura sistemática, en este caso sería fluoruro de hidrógeno, porque los dos elementos tienen 1 y 1. Para el azufre, acá tenemos el hidrógeno y el azufre, intercambio de valencias, tendríamos acá un 2 debajo del hidrógeno y el azufre 1. La nomenclatura tradicional sería ácido sulfhídrico, y la nomenclatura sistemática, que lleva el no metal, lleva la terminación uro, sería sulfuro de hidrógeno. En este caso, el flúor lleva la terminación uro, sería fluoruro de hidrógeno. Entonces, la terminación uro corresponde al no metal. Después, los compuestos especiales que están dentro de estos casos de ácidos hidrácidos, lo tenemos con estos elementos no metales, que son el boro, el carbono, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Un poquito cambia la forma de la estructura. Acá nosotros teníamos primeramente en la fórmula que en los ácidos aparecía primeramente o aparece primeramente el hidrógeno. En estos compuestos de valencia 3 y 4 no aparece el hidrógeno en primer lugar, porque ya no son ácidos. Forman compuestos especiales.
Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, con el boro y el nitrógeno, el boro con valencia 3, el hidrógeno 1, queda boro, hidrógeno 3. Sería borina o borano, es el nombre especial que lleva. Y en el caso del nitrógeno, N, hidrógeno 3, sería el amoníaco. Y cada uno va teniendo nombres especiales, pero no forman ácidos. Ahora, la tercera y última combinación binaria, no oxigenada, tenemos las sales binarias. Se forman de la reacción entre un metal y un no metal. También se puede formar entre dos no metales. En el caso del metal más no metal, primero se escribe el sodio, luego el cloro, se hace el intercambio de valencia y queda NaCl. La nomenclatura tradicional siempre lleva la terminación uro, aquel elemento no metal, y el sodio, si el elemento metal lleva dos valencias, o si su valencia es menor, entonces va a llevar la terminación oso en la nomenclatura tradicional, e ico si es que actúa con su mayor valencia. La moderna utilizamos la STOT porque estamos con el metal, entonces sería cloruro de sodio. También dijimos ya que se pueden formar sales con dos no metales. En este caso depende un poco de la electronegatividad de los elementos. Siempre el elemento menos electronegativo es el que se escribe primero y luego el elemento más electronegativo. Pero la terminación de uro lo lleva a aquel elemento más electronegativo, que en este caso es el flúor. Entonces, en la nomenclatura sistemática sería trifluoruro de nitrógeno. ¿Ya? La nomenclatura tradicional sería fluoruro de nitrógeno o fluoruro nitroxo, porque el nitrógeno actúa con su valencia 3. Entonces terminamos acá las combinaciones binarias no oxigenadas. Pasaremos ahora a las combinaciones ternarias. Bueno, combinaciones ternarias entonces. Las combinaciones ternarias, como ya habíamos definido al comienzo cuando empezamos a desarrollar los compuestos, dependían un poco de la cantidad de elementos que reaccionaban. En este caso son tres elementos diferentes. Tenemos tres combinaciones dentro de las combinaciones ternarias. Los hidróxidos son uno de ellos, los ácidos oxácidos otro, y las sales neutras la última. Entonces empezamos con los hidróxidos. Resultan de la reacción entre un metal o un óxido básico con el agua, donde el metal se combina con el grupo hidroxilo o H del agua. Entonces la fórmula química siempre es metal, oxígeno e hidrógeno. Para formularlo se escribe primero el símbolo del metal y luego el grupo OH y se intercambian las valencias. El grupo hidroxilo posee valencia 1. Entonces acá tenemos óxido de litio más agua. El orden, acá lo tenemos definido, primero el metal, luego el oxígeno, el hidrógeno. Acá tenemos litio, viene del óxido de litio, que teníamos acá 2 átomos de litio, sumamos 1 más 1, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno que aparecían, ¿verdad? Como da lugar a la simplificación, quedaría LiOH. Observen ustedes que el grupo funcional OH es lo que le identifica a los hidróxidos. ¿Cuál sería su nomenclatura? La tradicional hidróxido, porque es el compuesto que se forma de litio. Si hubiese sido, por ejemplo, un elemento metal con menor o mayor valencia, dependiendo de eso, va a llevar OS o ICO. La nomenclatura moderna que se utiliza es la STOT, nuevamente, porque tenemos litio, sería óxido de litio. No lleva la valencia porque el litio es monovalente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que tengamos un elemento metal que actúa con su mayor valencia, como en el caso del níquel, acá se escribiría la fórmula del hidróxido, primero el metal, luego el oxígeno, el hidrógeno, como la OH, que es el grupo hidroxilo, tiene valencia 1 y el níquel tiene 3, al intercambiarse la valencia queda Ni, o sea, níquel OH 3. ¿Cómo sería entonces la nomenclatura tradicional? Hidróxido niquélico. Y la moderna, hidróxido de níquel, y se especifica la valencia del níquel, que es 3. Entonces, así terminamos la parte de hidróxidos. Pasemos a los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos resultan de la reacción de un óxido ácido, que es el anhídrido, con el agua.
Para formularle se escribe primero la fórmula del óxido ácido o anhídrido correspondiente, luego se le suma el agua y si se puede se simplifica. Se simplifican los subíndices. Ejemplo, acá tenemos el anhídrido nitroso con el agua. Al sumar todo aparece siempre el ácido primero, el hidrógeno primero porque es un ácido. Queda la fórmula entonces hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. La nomenclatura tradicional sería ácido nitroso porque está reaccionando el nitrógeno con su menor valencia, o dioxonitrato de hidrógeno en la nomenclatura sistemática. Lleva entonces di porque es el prefijo utilizado para el número 2, oxo, que es la nomenclatura, y ato siempre del elemento no metal. Entonces, dioxonitrato de hidrógeno es la nomenclatura sistemática. Se puede también formular el ácido en forma sumando en forma horizontal. Al anhídrido se le suma el agua y me va a dar la misma cosa. Bueno, entonces acá hay que decir en el ácido oxácido que el cromo y el manganeso forman, así como formaban anhídridos especiales, también acá tenemos que hay que tener en cuenta ciertos detalles. Por ejemplo, para obtener el ácido dicrómico, que esta es la fórmula, el anhídrido crómico se utiliza sin simplificar. Acá tenemos el anhídrido crómico, el cromo con valencia 6. Observen ustedes que no está simplificado. Le sumamos el agua y ahí queda el ácido dicrómico. Los ácidos oxácidos especiales son los meta, piro y orto, que se forman solo con 4 elementos no metales, que son el boro, que es exclusivamente trivalente, el fósforo con valencia 3 y 5, también el arsénico y el antimonio. Para formularlos al anhídrido, los no metales citados, se le suman 1, 2, 3 moléculas de agua. La palabra meta indica que se debe sumar una molécula de agua al anhídrido. La palabra o el prefijo piro significa que hay que sumarle 2 moléculas de agua, orto 3 moléculas de agua para que se forme el anhídrido, el ácido. Entonces, enseguida vamos a ver esos casos especiales como ejemplos. Estos son los casos especiales de ácido. Metafosfórico, fíjense que al anhídrido fosfórico se le suma una molécula de agua y se convierte en ácido metafosfórico. Al anhídrido arsenioso acá se le suma 2 moléculas de agua y va a ser un piroácido, entonces sería ácido piroarsenioso. Cuando tenemos orto, se puede dejar de mencionar la palabra orto y se dice simplemente ácido del elemento no metal, en este caso el boro. Entonces al anhídrido bórico le sumamos 3 moléculas de agua y tenemos el ácido bórico u ortobórico. Entonces con esto damos terminado las combinaciones de ácidos, ternarios de ácidos. Y pasamos a la última combinación ternaria, que son las sales neutras, llamadas también oxisales. Se obtienen de la reacción de doble desplazamiento entre un ácido oxácido y un hidróxido. Son compuestos ternarios que contienen un metal, un no metal y un oxígeno. Entonces metal, no metal y el oxígeno. Para formularlo se reemplaza el hidrógeno del ácido oxácido por un metal del hidróxido. Se intercambian las valencias y se simplifica. La valencia del radical ácido, que es el grupo que queda después de sacarle el ácido, es lo que da la valencia a ese radical. Entonces acá tenemos ácido nitroso, que es HNO2, su fórmula química, hidróxido de sodio MgOH2. Intercambio, o sea, desplazamiento. El magnesio, porque es más reactivo, le desplaza al hidrógeno. El hidrógeno, podemos decir que va a ocupar el lugar que deja libre el magnesio. Entonces se forma la sal MgNO2. Fíjense ustedes que el magnesio acá tiene su propia valencia, que es 2, y la valencia de este radical ácido que resulta de salir de acá el hidrógeno es 1, porque el hidrógeno tiene 1. Entonces acá tenemos esta fórmula del nitrito de magnesio. La nomenclatura tradicional se escribe primero el nombre del no metal con terminación ato. Se actúa con la mayor valencia, o ito se actúa con su menor valencia. Y luego el nombre del metal con terminación oso de ico según las valencias con que actúa.
En el ejemplo que vimos, el magnesio tiene una única valencia, entonces no va a llevar ni oso ni hijo, sino simplemente su nombre, ¿verdad? Sin embargo, el ácido nitroso actúa con su menor valencia, el nitrógeno termina en oso, entonces la sal debe ser hito. Por eso es que lleva la terminación hito acá, nitrito de magnesio. Bueno, la nomenclatura tradicional ya hemos visto. La nomenclatura STOT se escribe primeramente el nombre del metal, siempre con terminación del no metal con terminación ato, hito, e indica la valencia del metal en número romano a continuación. La sistemática se indica primero la cantidad de oxígeno seguida de la palabra oxo, luego el nombre del no metal con terminación ato y el nombre del metal. Acá tendríamos un ejemplo donde vamos a estar utilizando las tres nomenclaturas. Tendríamos ácido sulfúrico o tenemos ácido sulfúrico más hidróxido cúprico. Acá tenemos que el cobre, que es más activo, que el hidrógeno le desplazó, el hidrógeno ocupa ese espacio que deja libre el cobre. Entonces se formó agua y la sal correspondiente. Se intercambian las valencias. El radical sulfato tiene valencia 2 porque eso es lo que le imprime la cantidad de hidrógeno que tiene. El cobre tiene su propia valencia, se simplifican y queda esto como sulfato cúprico. La nomenclatura tradicional, sulfato cúprico, sulfato ato, porque el ácido actuó con su ácido ico, la azufre actuó con su mayor valencia, entonces ico se cambia por ato. Cúprico no cambia su terminación. Y sulfato de cobre con valencia 2 porque el cobre estaba actuando con valencia 2. Siempre el ato conserva en la nomenclatura tanto tradicional como la del STOT. También vamos a ver en la sistemática. La sistemática ya vimos que el prefijo tetra indica la cantidad de número o coeficiente que aparece debajo del oxígeno, que en este caso es 4. Por eso va a ser tetra, oxo es de la nomenclatura que corresponde a este ácido, perdón, a esta sal, y el sulfato, ato, es lo que corresponde al radical ácido. Entonces, tetra, oxo, sulfato y cúprico por la terminación U. Es la nomenclatura sistemática. Entonces, hasta acá hemos llegado con todas las combinaciones binarias y ternarias, fórmulas y nomenclaturas.